¿Cómo está? Dios le bendiga. En este precioso día quiero compartirle una porción de la escritura que Dios puso en mi corazón para compartir en este día. Y como base voy a tomar el Evangelio de Jesucristo según Mateo en el capítulo 27, el verso 22. Y es una respuesta, una pregunta que merece una respuesta muy importante para todos nosotros. Y dice Mateo 27, 22, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. ¿Qué haré pues de Jesús? Esa es la pregunta. Esa es una pregunta muy importante. ¿Sabe que hay preguntas que no se olvidan? Hay preguntas que no solo se hacen con la boca, sino con la vida. Preguntas que revelan el corazón. Pilato hizo una de esas preguntas. ¿Qué haré pues de Jesús llamado el Cristo? A simple vista parece una pregunta política, parece la pregunta de un gobernador en medio de una crisis social, parece la pregunta de un hombre que quiere resolver un problema incómodo, pero en realidad esa pregunta es mucho más profunda. No es solo la pregunta de Pilato, es la pregunta de todo ser humano, porque tarde o temprano cada persona tiene que decidir qué hace con Jesús. Y hay gente que hace lo mismo que Pilato. Lo reconoce inocente, pero no lo sigue. Siente respeto por él, pero no se rinde a él. Intenta lavarse las manos, pero no puede escapar de la decisión. La humanidad entera ha tenido que enfrentarse a Cristo. Y hoy también la iglesia, los religiosos, los indiferentes, los moralistas, los jóvenes, los ancianos, todos tienen que responder esta pregunta muy interesante. ¿Qué hago con Jesús? Porque con Jesús no se puede vivir en eterna neutralidad. O lo recibes o lo rechazas. O te rindes a Él o lo empujas fuera de tu vida. O lo coronas o te unes al grito del mundo que dice: no queremos que éste reine sobre nosotros. Pilato era el gobernador romano. Jesús ya había sido entregado por los líderes religiosos. Ellos no podían ejecutar legalmente a Jesús bajo el dominio romano. Así que lo llevaron ante Pilato buscando una sentencia oficial. Pilato examinó a Jesús y no halló culpa en él. Eso es importante. Pilato no está tratando con un criminal común. Está delante del inocente, del justo, del Hijo de Dios manifestado en carne. Sin embargo, aunque conoce la inocencia de Jesús, pero no tiene el valor de actuar conforme a la verdad. Sabe que es lo correcto, pero se inclina ante la presión del pueblo. Sin embargo, esta pregunta, en medio de toda esta tensión, él también pregunta: ¿qué pues haré de Jesús el Cristo? ¿Qué haré de Jesús el Cristo? La pregunta de Pilato revela que Jesús exige una decisión. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Pilato no preguntó: ¿qué haré de este ladrón? ¿Qué haré de este revoltoso? ¿Qué haré de este asesino? No, Pilato preguntó: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Eso significa que Jesús no puede ser tratado como cualquier otro hombre. No, 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 no. Jesús no deja al hombre en indiferencia. ¿Sabe que hay personajes bíblicos? Hay personajes bíblicos que pasan por la historia y uno puede admirarlos o no, ¿verdad? ¿Cuántos personajes hay en la Biblia que uno, al leer las historias, uno se asombra de lo que ellos hicieron? Pero con Jesús no permite eso, porque Jesús te confronta, porque Jesús es causa de división, porque Jesús desenmascara, porque Jesús obliga al corazón a que se defina, a que tome una decisión. Cuando Cristo aparece, el hombre ya no puede seguir fingiendo neutralidad. Mire lo que le dijo Simeón, lo que Simeón dijo de él en Lucas 2:34. He aquí dice, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Cristo sería una señal contradicha, no todos lo iban a aceptar.
No, claro que no. Su presencia iba a exponer los pensamientos del corazón, porque la presencia de Jesús siempre demanda una respuesta. Jesús mismo dijo, y esta es la condenación, en Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjate bien, la condenación no está solo en haber hecho cosas malas, ¿verdad? Porque muchas veces muchas personas piensan, no, es que yo he hecho muchas cosas malas y yo merezco la condenación. No, no, la condenación se agrava porque la luz vino y los hombres la rechazaron. Dios no dejó al hombre sin testimonio. Dios no dejó al hombre sin revelación. Dios envió a su Hijo. Entonces el problema ya no es solo el pecado, sino el problema es qué haces con la luz cuando ésta llega a tu vida. Pilato no tiene la luz delante de sus ojos, tiene la verdad encarnada ante un tribunal. Y aún así vacila y dice, ¿qué hago con este Jesús? Mira, hay personas que vienen a ti, vienen a las reuniones, vienen a la iglesia, cualquiera que se llame. Escuchan la predicación, escuchan la homilía, como usted le quiera llamar, la enseñanza de la palabra de Dios, y reconocen que Cristo es santo. Reconocen que Cristo es verdadero, que Cristo cambia vidas, pero siguen posponiendo su respuesta. Admiran a Jesús, respetan a Jesús, hasta defienden ciertos valores de Jesús. Pero una cosa es admirarlo y otra cosa es rendirme a Él. Porque Pilato no era ateo. Pilato no era un ignorante de lo que estaba pasando. Pilato estaba cara a cara con Jesús y aún así preguntó, ¿qué hago con Él? Eso nos enseña que no basta con estar cerca de los santos. No basta con oír de Cristo. No basta con sentir algo por Jesús. Hay que responderle. La pregunta de Pilato muestra el fracaso de una conciencia que no se rinde a él. Pilato no era un hombre completamente ciego moralmente. En el relato se ve que su conciencia estaba siendo inquietada, porque Pilato sabía que Jesús era inocente. Dice Mateo 27:18, dice, porque sabía que por envidia le habían entregado a él. Pilato entendía que el juicio contra Jesús no era limpio. Veía la malicia, veía el interés oculto detrás de las personas que lo condenaban. Veía la envidia religiosa. Eso era notable. Pilato tenía más claridad sobre la injusticia del caso que muchos de los líderes religiosos. Y también su esposa se lo advirtió. Dice el verso 19 de Mateo 27. Y estando él sentado en el tribunal, dice, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mira la expresión que dice, ese justo. Dios en su soberanía le dio advertencias a Pilato. Le dio las evidencias del caso, su propia percepción y aún el mensaje inquietante de su esposa. Pero tener advertencias no es lo mismo que obedecer a la verdad. Una conciencia despierta no basta si la voluntad no se rinde. Pilato sabía, pero no obedeció. Discernía, pero no actuó correctamente. Y se inquietó, pero no se sometió a la verdad. Y eso pasa mucho hoy. Hay personas cuya conciencia les dice, eso que estás haciendo está mal. Debes reconciliarte con Dios. Debes ponerte a cuentas con Dios. No puedes seguir jugando con el pecado. Cristo te está llamando. Pero en vez de rendirse, negocian. Buscan salidas intermedias. Intentan evitar una decisión clara. Y Pilato intentó evadir la responsabilidad. Primero trató de librar a Jesús por la costumbre de soltar a un preso. Luego propuso castigarle y soltarle. Finalmente se lavó las manos. No tengo nada que ver. Viendo Pilato, dice el verso 24, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pero lo que Pilato no sabe es que lavarse las manos externamente no limpia la culpa interna.
Nadie puede escapar de su responsabilidad ante Cristo. Pilato quiso decir, yo no tengo nada que ver, pero sí tenía que ver, porque él tenía autoridad para decidir y decidió mal. No basta con decir, hey, yo no soy tan malo, yo no lo he rechazado del todo, yo respeto a Jesús, yo no estoy contra él. La pregunta no es si lo respetas superficialmente, la pregunta es, ¿qué has hecho con él? Hay gente que lleva años entre dos aguas. No quieren irse al mundo del todo, pero tampoco quieren rendirse a Cristo. Quieren conservar su reputación, su comodidad, su aceptación social y al mismo tiempo tener una relación superficial con Jesús. Ese espíritu de Pilato todavía existe. Reconoce a Cristo, pero no se compromete con Cristo. Ve la verdad, pero se inclina ante la presión. Sabe lo justo, pero elige lo conveniente. Qué peligroso es tener convicción sin conversión. Qué peligroso es tener emoción sin entrega. Qué peligroso es, hermano, sentir el peso de Cristo y aún así seguirlo posponiendo. Y la respuesta de la multitud revela la maldad del corazón humano. Dice el verso 22. Todos le dijeron, crucifícale. Qué escena tan terrible. El inocente delante del tribunal, el santo de Dios frente a los pecadores, el creador juzgado por su creación, la vida condenada por hombres muertos en sus delitos y pecados. Y el corazón humano puede preferir un culpable antes que a Cristo. En el contexto de este pasaje, el pueblo pidió a Barrabás y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Barrabás era culpable, Jesús era inocente. Barrabás representaba violencia, Jesús representaba verdad, gracia y el reino de Dios. Escogieron a Barrabás. Eso no solo pasó históricamente, eso sigue pasando hoy en nuestros días. Cada vez que el hombre prefiere su pecado, su orgullo, su autonomía, su deseo, su mundo por encima de Cristo, está escogiendo a Barrabás. El pecado no solo rechaza a Jesús, también quiere silenciarlo. No dijeron solamente, no lo queremos, sino que dijeron, crucifícalo. Porque la carne no quiere solo distancia de Cristo, quiere destronarlo, callarlo, sacarlo del camino. Por eso la predicación bíblica muchas veces es incómoda para algunos, porque Jesús no vino a ser un accesorio religioso, Él vino a ser Señor. Y el corazón rebelde odia todo lo que exponga su pecado. Dice Juan 15, 24, 25. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Lo aborrecieron sin causa. No había crimen en él. No había engaño en su boca. No había injusticia en sus manos. El problema no estaba en Cristo. El problema estaba en el corazón del hombre. La multitud representa la voz de un mundo que sigue rechazando a Cristo. La cultura actual puede hablar de Jesús como maestro, como ejemplo, podemos decir como un influencer espiritual, ya ve que hoy está de moda, figura histórica, un símbolo de amor o un excelente maestro de moral. Pero el mundo no quiere al Jesús bíblico, no quiere su señorío, no quiere su exclusividad, no quiere su verdad, no quiere su autoridad sobre el pecado, no quiere su derecho a gobernar la vida humana, sino que quieren un Jesús que se adapte a mis comodidades, un Jesús que no confronte, un Jesús sin cruz, sin verdad absoluta, sin llamado al arrepentimiento. Pero el verdadero Jesús no puede ser diseñado por la cultura. Mira, cada vez que una persona dice, no quiero que Jesús mande en esta área de mi vida, no quiero dejar este pecado, no quiero perdonar, no quiero humillarme, no quiero obedecer la palabra del Señor. En el fondo, ¿sabes qué está diciendo? Está diciendo, no quiero a este Jesús reinando sobre mí. Tal vez no lo grita con la boca, como aquella multitud, pero lo grita con su vida. Y Pilato intentó evitar la decisión, pero no pudo. Entonces, ¿qué hizo?
tomó agua y se lavó las manos. Este gesto de Pilato es profundamente simbólico. Mira, ¿sabes qué quiere decir eso? Quiere decir yo me desligo, yo me aparto, yo no me hago responsable de esto. Pero nadie puede lavarse las manos frente a Cristo. Pilato quiso quedar en una neutralidad ante Jesús. No quería condenar a Jesús en su conciencia, pero tampoco quería defenderlo públicamente. Quiso quedar bien con ambos lados, y eso es imposible. Mateo 12:30 dice que el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, dice la palabra, que desparrama. No hay zona neutral, no hay terreno intermedio permanente. No existe el yo no estoy en contra, solo no me quiero involucrar. Frente a Jesús, no decidir ya es una decisión. Y el temor al hombre llevó a Pilato a pecar contra la verdad. Mira lo que hizo. Porque Pilato tenía más miedo al alboroto que a la injusticia. Pilato tenía más miedo a perder estabilidad política que a condenar al justo. Más miedo a la presión externa que al testimonio interno. ¿Cómo sonaría eso actualmente? Sonaría así, mira, ¿cuántos hoy no se rinden a Cristo por miedo? Por miedo a la familia, por miedo a perder amigos, por miedo al que dirán, a perder relaciones, a cambiar de estilo de vida, por miedo a abandonar prácticas pecaminosas, por miedo a ser señalados. Pilato es el retrato del hombre que ama más la aprobación de los hombres que la verdad de Dios. Juan 12, 42, 43 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ese es el problema. Cuando el corazón ama más la aceptación humana que la gloria de Dios, siempre terminará traicionando la verdad. Y la gran pregunta sigue viva hoy. Y hoy es bueno hacernos la pregunta. La pregunta es, ¿qué harás tú con Jesús? Pilato ya murió. La multitud de ese día ya pasó. Barrabás desapareció de la historia. Pero la pregunta sigue resonando. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Y esa pregunta se le hace hoy a varios grupos. Al incrédulo no puede seguir postergando a Cristo. Tal vez has oído muchas veces del Señor. Tal vez sabes historias bíblicas. Tal vez incluso sientes respeto por Jesús. Pero la salvación no está en el respetarlo de lejos, está en creer en Él. Al religioso también le hacemos la pregunta. No basta reconocer que Jesús es inocente o admirable. Muchos en la religión dicen, Cristo es bueno. Cristo fue santo. Cristo hizo muchos milagros. Cristo enseñó del amor. Pero una cosa es reconocer verdades sobre Jesús y otra muy distinta es pertenecer a Cristo. La fe salvadora no consiste solo en aceptar datos sobre Cristo, sino en descansar en su persona y en su obra. Al creyente de cada día también respondemos, ¿qué hacemos con Jesús? Aunque esta pregunta apunta fuertemente al incrédulo, también interpela al creyente. Porque aún después de haber creído en la práctica, mostramos qué hacemos con Jesús. Por ejemplo, cuando obedecemos su palabra, cuando preferimos su voluntad sobre la nuestra, cuando le damos el primer lugar, cuando no lo escondemos por vergüenza, cuando no negociamos la verdad. La vida cristiana entera es una respuesta continua a Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer con Jesús? No debemos hacer lo que hizo Pilato. No lo hagas. No debemos examinarlo sin rendirnos a Él, admirarlo sin adorarlo, escucharlo sin obedecerlo, sentir compasión por Él sin confesarlo como Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y esta es la respuesta. ¿Qué debo hacer con Jesús el Cristo? Debes recibirlo por fe. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hago con Jesús? Lo recibo, me rindo a Él,
confieso mis pecados delante de Él y rindo toda mi vida y toda mi voluntad a Cristo Jesús. Decido poner mi fe en Él como mi Señor y Salvador. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? No lo rechaces, no lo postergues, no intentes lavarte las manos, no digas, otro día, hoy no estoy preparado. Hoy es día de salvación, hoy es día de rendición, hoy es día de venir a Cristo. Permíteme orar por ti. Señor, te doy gracias porque tu palabra nos confronta, nos muestra que nadie puede quedar indiferente delante de Jesús. Perdónanos si muchas veces hemos actuado como Pilato, sabiendo, pero vacilando, sintiendo convicción, pero sin rendición, queriendo quedar bien con todos, Señor, menos contigo. Hoy reconocemos que Jesús no es alguien a quien podamos analizar desde lejos. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Señor de gloria. Te pedimos que quites de nosotros toda dureza, todo orgullo, toda indecisión y todo amor a la aprobación de los hombres. Haznos, mi Señor, responder correctamente a Cristo Jesús. Ayúdanos, mi Señor, a no ser indiferentes con Jesús. Queremos hoy rendirnos a ti y entregar nuestra vida y nuestro corazón a tu soberana voluntad. Gracias, Señor. Y a los que ya te conocemos, mi Dios, te pedimos, Padre, que si hay alguien que no ha estado vacilando, Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir de tal manera que cada día mostremos en nuestro diario vivir esa obediencia, ese amor y esa fidelidad hacia tu Hijo Jesús. Y si hay alguien que aún no ha venido verdaderamente a Jesús, hoy te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu obre en su corazón para que crea, para que se arrepienta y para descanse en Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Ríndete a Él con todo tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Que Dios te bendiga. Amén. Maranata, Cristo viene.